El Pacto de los Montes se dio y a través de un acuerdo unánime de las fracciones en el Senado se aprobó la Guardia Nacional, pero con un dictamen que cambia radicalmente el que habían recibido de la Cámara de Diputados, sobre todo en lo que tiene que ver con la participación de los militares en la seguridad pública, en ese nuevo cuerpo que se va a crear. Sí, como se espera, es avalado en la Cámara de Diputados. Hay, sin embargo, todavía algunas interrogantes, por ejemplo, la reacción que mañana va a tener el presidente, la postura que tome frente a ella y también la pregunta de ¿y quiénes fueron los actores claves en este proceso para sacar la Guardia Nacional? Soy José Buendía, vamos a hablar de este tema hoy en Opiniones Encontradas. Gracias por estar con nosotros aquí. Vamos rápido a unos datos de lo que sucedió hoy y arrancamos acá en el foro con nuestro programa de hoy. Prácticamente en el último minuto antes de subir a su discusión en el Pleno, la Junta de Coordinación Política del Senado informó que se llegó a un acuerdo histórico con todas las bancadas para aprobar la Guardia Nacional por unanimidad, pero bajo un mando civil. La oposición en el Senado había rechazado aprobar la iniciativa si la mayoría de Morena y su coalición no aceptaban modificar la minuta de la Cámara de Diputados para establecer un mando civil en la Guardia. Este fue uno de los puntos más álgidos que atoraban la principal reforma del gobierno para enfrentar la emergencia de violencia e inseguridad en el país. Entre las principales modificaciones están que las Fuerzas Armadas se retiren de las calles en 5 años, así como la desaparición de la Policía Federal. La creación de la Guardia Nacional necesita de mayoría absoluta, pero tanto en el Movimiento Ciudadano, PAN, PRD y PRI se había negado a dar sus votos por considerar que la militarización de la seguridad pública contravendría tratados firmados por México en materia de derechos humanos. Posturas. 1. El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, valoró que la oposición tuvo mucho que ver. 2. Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, afirmó que se cuidó a la construcción de una nueva Policía Nacional. Señaló además que el nuevo cuerpo debe cumplir con disposiciones internacionales. 3. Mauricio Curi, del PAN, resaltó que la participación del Parlamento abierto, sociedad de especialistas, así como la apertura de las fuerzas políticas. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Edgar Cortés, como siempre, un placer. Gracias. Tenerte aquí. Javier Oliva, Marta Tagle. Javier Oliva, especialista en asuntos de seguridad. Marta Tagle, diputada de Movimiento Ciudadano. Quiero arrancar contigo rapidísimo. Tu primera impresión, ¿quién fue o qué es lo que permitió que saliera hoy la aprobación por unanimidad de las fracciones de la Guardia Nacional? Yo creo que la capacidad de la oposición de fijar una postura, de hacer propuestas, y creo que la apertura en el Senado de Morena. Y yo diría, y el otro elemento pues es la propuesta, digamos, de contenido que había propuesto o planteado Seguridad Sin Guerra, que creo que se ve reflejada en buena medida en el dictamen actual. No, o sea, un poco repartido. Oposición al mismo tiempo que Morena. Morena cede en el modelo policíaco que quería impulsar el presidente y la oposición logra, digamos, ser decisiva. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Eso fue lo decisivo, Javier? ¿Para ti? Bueno, ¿o qué? La lógica en el poder legislativo y bueno, tener una legisladora con experiencia, no obstante en su juventud y de calidad, pues es la negociación. Es decir, la lógica del trabajo parlamentario son los acuerdos políticos. Entonces es evidente que en esta negociación para poder tener o aprobar la iniciativa, 124 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Total. Ajá. Y me recordó al Soviet Supremo, ¿no? En ese sentido. Pero pues habla de lo que viene a apuntar de una negociación política importante y que en ese sentido habrá que observar la agenda legislativa de los próximos días, los temas que surjan, pues evidentemente ahí veremos qué fue lo que se acordó al mismo tiempo que la propia ley. A ver, si es o fue la negociación, lo que contrasta, Marta, es la tradición de los últimos 2 meses en los que más bien la negociación habría brillado por su ausencia en buena parte de las iniciativas o reformas, incluso las reformas constitucionales que han tratado de salir. ¿Qué es lo que esta vez hizo que surgieran negociadores que no habíamos visto?
Pues me parece muy importante que ahora se dio el proceso en la Cámara de Diputados, en el Senado, mientras que en la Cámara de Diputados había habido una cerrazón, y me parece mucho que tiene que ver también con la propia conformación de la Cámara de Diputados. Exacto. La Cámara de Diputados tiene una mayoría muy amplia de Morena, ha logrado incluso tener otros desprendimientos, recientemente uno del PRD, lo que hace mucho más difícil la posibilidad de generar acuerdos políticos, porque pues ya no te necesitan como oposición. Con los que tienen prácticamente pueden salirles, y hay una razón, y ha sido muy difícil abrir esos espacios. Sin embargo, fue importante porque fue a partir de ahí donde se abrió la discusión para que la sociedad civil empezara a poner el punto sobre las IES e insistir hasta que llegó el proceso en el Senado. En el Senado, en cambio, las están más divididas, o sea, hay una correlación de fuerzas más importante, y además se construyó y mantuvo un bloque opositor, y hubo de la parte de Morena la apertura al diálogo. Pero todos los actores en el Senado hay que reconocer que son actores con experiencia, que todos han sido o gobernadores o han tenido un cargo ejecutivo importante, y eso también ayuda. En la Cámara de Diputados nos falta. Digamos que el nivel importa. El nivel. Luego tiene alguna ventaja. La experiencia legislativa, o sea, hacer política. Hacer política es eso, sentarse en una mesa, estar dispuesto a escucharse, estar dispuesto a llegar a acuerdos y consensos con mucha claridad, y también fue muy importante que estuvieran dispuestos a poner en esa mesa a la sociedad civil, escucharla, estar ahí redactando con ellos hasta llegar al consenso final que se presentó un poco antes de esta mañana, que presentaron ya el acuerdo como todos los coordinadores parlamentarios. A ver, analizando la aprobación de la Guardia Nacional hoy en el Senado. Me quedé contigo, Edgar. ¿Qué esperas o cuál crees que es la perspectiva de la respuesta que vaya a tener el presidente hoy? Ya dijo algo hoy en la mañana, ya adelantó que él quería o él seguía sobre la idea del mando militar. Tenemos también la posición con la que salió Mario Delgado, a quien le regresará el dictamen de la Cámara de Senadores, diciendo, a mí me gustaba más militarizada y vamos a estar con lo que diga el presidente. Bueno, yo creo que primero, como ya reconocíamos en el inicio, creo que la capacidad de diálogo y de acuerdo es muy importante. Es cierto, ahora regresa a la Cámara de Diputados, y creo que mal harían encerrarse de nueva cuenta a la escucha y al debate, porque a fin de cuentas lo que necesitamos es una discusión y un acuerdo de Estado de cuál es la medida adecuada para ir construyendo instituciones civiles de seguridad pública, y también reconocer que las Fuerzas Armadas tienen una participación. Esa es la oportunidad que estaría abriendo el acuerdo unánime. Yo creo que ¿no? sí, porque digamos, por un lado, incorpora de manera formal a las Fuerzas Armadas durante un periodo acotado, 5 años, y creo que plantea también el otro elemento. Ahora, de nueva cuenta, hay que insistir, los gobernadores, los presidentes municipales tienen que hacer la tarea que no han hecho, que es desarrollar las policías civiles. Entonces, creo que unir estas dos posibilidades me parece que nos abre en la ruta que yo creo que es la más conveniente y adecuada. Entonces, ojalá que los diputados y diputadas entiendan esto y vayamos hacia adelante, porque además hay mucha tarea. Sería la aprobación de esta reforma constitucional que tendría que ir a los congresos locales, todas las leyes orgánicas, el proceso de implementación. O sea, entre más se retrase el proceso legislativo, más tardaremos en empezar a hacer las cosas ya operativas y prácticas. Y se le va el sexenio, y se le empieza a ir el sexenio. El tiempo se va muy rápido. Mal haría la Cámara y, digamos, cualquier oposición, incluso las del propio presidente, de frenar esto. Pero, ¿qué crees que vaya a pasar? ¿Tú qué esperas? Yo visualizo que la aprobación en la Cámara de Diputados, salvo que Marta tenga mucho mejor información que nosotros al respecto, nosotros podamos observar que se apruebe en la Cámara de Diputados, se envía a los congresos locales y tienen un plazo de 90 días también para el tema de la ley orgánica y el reglamento interior. O sea, tú no ves entonces que vaya a ser frenado. No. El presidente va, digamos, a... No, mañana el presidente de la allanarse. República en su conferencia de prensa va a salir a decir que respeta la decisión del Poder Legislativo, que él es un demócrata, y eso es lo que va a decir mañana, o sea, que ya el proceso está andado. Entonces... el Congreso decidió, yo acato. Claro, por supuesto. Y bueno, los resultados, pues ahí... sobre todo por toda esta polémica que yo sé sé que no es tema de esta mesa, el tema que la controversia que ha tenido con los órganos autónomos, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de que mañana se presente señalando que él respeta esta división de poderes, pues francamente le suma, ¿no? En términos
en términos políticos, no obstante que él en la mañana, o de hoy me refiero, él abonaba, argumentaba y persistía en el mando militar para la Guardia Nacional, que quedó, por cierto. Que quedó el mando Militar. Ay, qué buen tema. Ahorita regresamos a eso, nada más déjame cerrar el círculo con Marta Tagle. Marta, ¿tú qué esperas mañana en la mañanera? ¿Esperas como Javier, una posición, digamos, conciliadora o...? Yo creo que más allá de los contenidos que efectivamente ahorita entraremos a ellos, el presidente se encuentra justamente en este momento en la oportunidad de marcar su sexenio, en convertirse en el necio que no acepta nada, que digo, desafortunadamente estos meses lo hemos vivido así, en la Cámara de Diputados ha sido querer imponer y eso tiene atorados muchos temas, o sea, no se ha aprobado fuero, no se ha aprobado la revocación del mandato, consulta popular, por esta necedad, prácticamente ninguna reforma constitucional. Ninguna reforma, o sea, prácticamente ninguna reforma. Ha habido con esa mayoría, mucho ruido, mucha intensidad del Congreso, pero no ha avanzado nada por esta necesidad. Entonces está el presidente en este momento en la oportunidad de marcar y presentarse como un demócrata y decir, a ver, ok, no estoy de acuerdo, mi posición era otra, pero como demócrata reconozco que esto estaba en la cancha del legislativo y ellos han decidido en esa manera. Y en ese momento él asume otra posición y todos ganan. Gana él como presidente al verse como demócrata, al reconocer la división de poderes, darle su peso específico al Congreso, no seguirlo aplastando de la manera en la que lo estaba haciendo. Gana la oposición, sin duda es una bocanada de aire la oposición que cada vez veía más limitadas sus posibilidades. Casi languidecer. No, digo, en la Cámara de Diputados llegó un momento que yo dije, bueno, pues ya cerremos la legislatura, si estos diputados del PRD hacen la mayoría calificada, pues ya que hacemos los demás, no vamos a poder hacer nada. Le da una respiración, por supuesto, a la oposición de que puede construir y por supuesto también a Morena, de presentarse no como ese partido del presidente, sino de un partido que está dispuesto también a construir consensos. O sea, esa sería la mejor posibilidad de ganar de todos, incluso reconociendo que en las negociaciones estuvieron representantes del Ejecutivo en la mesa. O sea, no solamente estuvo el abogado de presidencia, el consejero jurídico de presidencia, Scherer, estuvieron también mandos militares sentados en la mesa. Hubo gente de la Secretaría de Gobernación. Estuvo Zoé Robledo por la Secretaría de Gobernación. Y nada más para profundizar el argumento de Marta Tagle. ¿Qué haces contra una unanimidad de 124 votos? 127. 127 votos. 0 votos en contra, 0 abstenciones. O sea, ¿qué vas a hacer frente a eso como presidente de la República? ¿Te presentas como un estadista? ¿Y si no es así? Edgar, pues si no es así, si lo que tienes es persistir en la misma postura, ¿qué impacto tiene eso? Pues por supuesto en Morena, que llevó la batuta, porque es la mayoría en el Senado. Pero llevó la batuta. ¿Y cómo queda pues sus gente, el consejero jurídico, gobernación, etcétera? No, sería un muy mal mensaje por ya todo lo que se ha dicho, pero además porque entraría en un proceso de entrampamiento del proceso. Va a la Cámara de Diputados, le hacen cambios, tendría que regresar de nueva cuenta al Senado. Probablemente en el Senado no se aprobaría y quedaría congelada, y entonces significa que tendría que esperar un año para poder volver a legislar. A ver, ese podría ser quizá el argumento que convenciera al presidente en caso de que no esté todavía convencido, el que perdería una oportunidad y se le entramparía una ley cuando parece muy urgido, así han sido sus declaraciones de los últimos tiempos, en tener esta ley para poder evitar o para poder enfrentar más bien la emergencia por la violencia y el delito. Lo que pasa, Pepe, compañeros de mesa, es que venimos también de la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior. Claro, así es. En muy buena parte la discusión de la Guardia Nacional tiene su origen en la Ley de Seguridad Interior. Entonces, lo que apunta Edgar, muy bien, en una segunda negativa, bueno, pues realmente las condiciones, sobre todo analicemos que aquí se trata de darle un contexto jurídico, si se quiere provisional o permanente, ese sería otro tema, a las Fuerzas Armadas, para coadyuvancia en labor de seguridad pública. Esa es la discusión. Claro. ¿No? Entonces, mantener esta indefinición, esta incertidumbre,
pues yo diría a veces hasta falta de voluntad política para llevarla a cabo, como claramente se demostró todo el sexenio anterior. Bueno, pues sería darle un poco también esa continuidad a la incertidumbre y a la Entonces, ambigüedad. dirías, el impacto todavía sería mayor que el fracaso de la ley de seguridad interior. Sería, a ver, estamos últimamente acostumbrándonos a eso, sería segundo strike. Bueno, estaríamos en la ruta, Por decirlo estaríamos, de alguna manera. estaríamos En el en la lenguaje ruta, de la época, el béisbol, por ejemplo. estaríamos en la ruta que se ha repetido desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, O sea, Sí, de acuerdo. 40 años, Digo, Pero además hay que también reconocer que si esto se aprueba de esta manera, también hace corresponsables a la oposición, que algo muy diferente a cuando solamente es una decisión de Andrés Manuel y yo soy el único responsable de todo. Esto también permite que se asuma una corresponsabilidad del tema cierto, de la de acuerdo. oposición. O sea, este tema de los 127 y de la unanimidad, no solamente hay que verlo porque fue aprobado por todos, sino porque también entonces todos asumen una responsabilidad con lo que se aprobó. Con el resultado. Cuando Andrés Manuel se ha empeñado en sacar solamente las leyes porque él las pone, el único responsable es él y su partido del fracaso o el éxito de esa ley. O sea, a ver, esto le da un aire, Así es. le da aire, se vuelve un poco más incluyente, Podría comparte. convertirlo en ese sentido. Podría. Y en ese sentido me parece también muy importante decir que de alguna manera, porque eso sería entrar a los contenidos, le das por su lado para los siguientes 5 años. O sea, formalmente va a tener la Guardia Nacional que quiere en los próximos 5 años. Puede, después de que se retiren formalmente las Fuerzas Armadas por el transitorio que se estableció, tener otra configuración, pero por lo menos la Guardia Militar que quería la va a tener con esta configuración en estos primeros 5 años, y va a seguir trabajando con el Ejército, pues que le ha demostrado lealtad, ha trabajado en él en todas las propuestas que le ha planteado. Bueno, creo que estamos de acuerdo en que lo que sí, si ahora me voy a meter los contenidos, donde está claro es que se logra regularizar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, por lo menos de manera temporal. en términos generales. Con temporalidad, Sí. es extraordinario, bla, bla, bla. 5 años. Pero lo que parece que no estamos tan claros en la mesa, o tenemos discrepancias, es si se eliminó por completo o no el mando civil, o si Claro que permanece no. el mando militar. Esa es analizando lo que ocurrió hoy en el Senado, un acuerdo calificado como histórico. Todas las fracciones parlamentarias aprobaron por unanimidad la creación de la Guardia Nacional. Una reforma, Edgar, que se aprueba, y así se presentó, como una transformación profunda de la iniciativa que realizaron en la Cámara de Diputados, especialmente lo que tiene que ver con el mando civil. Así lo dijeron todos. Esta guardia va a tener un mando civil y no militar como había aprobado la Cámara de Diputados. ¿Coincides? Sale en efecto los militares de la Junta que iba a coordinar las acciones de la guardia, se desmilitariza. Creo que en términos generales sí. Yo digo, por un lado, el mando ahora de la Guardia Civil, digamos, está planteado como civil, con sus elementos, y ahora lo discutiremos seguramente. Queda adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, desaparece esta idea del mando militar que había, para establecer una instancia de coordinación interinstitucional entre la Guardia Civil, la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Marina. Necesariamente Hay que tiene coordinarse. haberlo, ¿no? Y creo que el otro elemento pues es uno de los transitorios, que es la temporalidad. 5 años, la participación de las Fuerzas Armadas en esta colaboración con la Guardia Nacional. Y al final del cual pues tendrán que salir, pero ya decía yo, y quiero insistirlo, esto tiene una contraparte, que es la tarea de los gobiernos locales, del mismo gobierno federal, de desarrollar las policías civiles, que ha sido una postura de Seguridad Sin Guerra. O sea, Seguridad Sin Guerra nunca dijo que se fueran los militares mañana. Somos muy conscientes de que es imposible, que hay regiones del país en el que se requiere la participación de las Fuerzas Armadas para estas labores de seguridad, ¿no? Entonces, y que más bien lo que tendría que haber es un programa de esta salida progresiva. Ahora, ahí no tenemos nada en específico, seguimos un poco en ausencia de un plan específico de profesionalización de las fuerzas políticas estatales y municipales. En el séptimo transitorio se plantea que en 180 días los gobernadores y las autoridades municipales tienen que presentarle al Sistema Nacional de Seguridad Pública sus programas su diagnóstico y sus programas de qué van a hacer y en qué plazo podrían ir
fortaleciendo y profesionalizando a las policías. Esa es otra novedad. Ese es otro elemento importante, Ajá. porque en el anterior no había nada sobre eso, entonces creo que va a ser muy importante. Ahora, hay que ser muy realistas. Ya en otras ocasiones se ha insistido que los gobernadores tienen que hacerlo y se ha gastado muchísimo dinero en eso y no ha sucedido. Absolutamente. Lo cual significa que habrá que monitorear rigurosamente que se cumpla esa tarea y que el Sistema Nacional de Seguridad efectivamente juegue el papel pues, de vigilante y de que exija que haya resultados tangibles y concretos. Bueno, en alguna medida, si estamos discutiendo todo esto, tiene que ver con las deficiencias de los propios y las omisiones de gobernadores en esta tarea, de profesionalizar a sus policías. Así es. Yo ha sido larguísima la discusión, tuve la oportunidad de participar, incluso por invitación de Marta Tagle, la diputada, tanto en los foros del Senado como ayer mismo participé en otro foro sobre tráfico de dinero ilícito, y a mí siempre me llamó la atención cuando decían mando civil. Todas las policías en este país, en toda la historia, han tenido un mando civil. Y yo creo que me digan una historia de éxito. Una. Es decir, cuando dicen mando civil, ¿a qué se refieren? ¿De quién es la responsabilidad? Con eso vamos a alcanzar el objetivo de acotar la gravedad de la pendiente de violencia que está alcanzando el país. Yo siempre he sido y sigo siendo abierto partidario de Guardia Nacional con mando militar. Y está contemplado en el transitorio número 2, en el segundo. A ver, lo leo rápidamente. Porque tú ahí más bien estarías difiriendo de lo que se está diciendo. Por supuesto. No se bajó. Les voy a leer algo que se aprobó en el vista. Senado hoy por unanimidad, por 127 votos. O sea, no es algo que esté entre líneas, ¿eh? Sí. Voy a leer los primeros renglones, porque es un párrafo largo y no quiero tomarme el tiempo de mis compañeros de mesa. Lo leo. Segundo, la Guardia Nacional se constituirá a la entrada en vigor del presente decreto con los elementos de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval que determine en acuerdo al carácter general del presidente de la República. Luego, renglones más adelante dice: de igual forma, mucha atención, el Ejecutivo Federal dispondrá lo necesario para la incorporación de los elementos de la Policía Militar y Naval a la Guardia Nacional y designará al titular del órgano del mando superior. Que podría designar un militar, ¿quieres decir? Claro, por supuesto. Aquí está. Lo O sea, estoy leyendo el textual. presidente tendría toda la facultad Y a para los designar un integrantes militar. de la instancia de la coordinación operativa. Le quita este tufo militarista, esto hay que decirlo también, del Estado Mayor, donde iban a estar ahí generales y almirantes. Entonces, es muy interesante que queda la posibilidad de la designación de un militar. Bueno, ya hay que decirlo. Ha habido ya también muchos casos de secretarios de Seguridad Pública que han sido militares o exmilitares. Sí, Como ves que tú, varios sí, los han- Marta que Tagle, varios los han asesinado, significa- sí, y a varios los han asesinado, eso es cierto también. ¿Coincidirías en dónde estarías más cerca de la opinión de Edgar o de Javier? No es mi opinión, es lo que está. A ver, déjame decirle, la lectura o advertencia de Javier Oliva. Del ánimo, de lo que Exacto. quiere. Del entusiasmo, del entusiasmo. Exacto, Mira, no, tal cual. y realmente creo, porque sí, o sea, este es un transitorio en el que deja abierta esa posibilidad, pero también hay un asunto de ley reglamentaria que se tiene que construir y además dista muchísimo de toda la configuración que tenía el dictamen de la Cámara de Diputados de que toda la formación, capacitación, entrenamiento, disciplina, jerarquía fuera militar. Todo eso se quita. Entonces dime qué caso tendría que sea un militar que quede a cargo de una policía civil, porque la gran diferencia con respecto al otro La disciplina, es que la estructura. la estructura jerárquica, todo lo que se establecía en el anterior era militar. Y se establecía ahí sí claramente que el mando operativo estaba en lo militar y el mando administrativo estaba en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Eso se le quitó, ya no establece exactamente quién es el mando, efectivamente puede nombrar a un militar, un exmilitar o a cualquier otra persona quien se hará cargo. Pero la forma en la que ellos planteaban que era una cuarta Fuerza Armada queda totalmente diluida porque además estarán integrando de manera temporal esta Guardia Nacional, la Policía Militar y la Policía Naval durante los primeros 5 años que tendrán que salir de estos espacios para que sea una Guardia Nacional totalmente civil.
Edgar Cortés, Seguridad Sin Guerra, déjame hacer una provocación. Lo que están diciendo hoy es, bueno, y entonces, ¿para qué necesitamos crear una Guardia Nacional? ¿Por qué no mejor nos dedicamos a fortalecer a la Policía Federal, que ya está ahí, es a la que más se le ha metido dinero, la que más integrantes ha sumado, por lo menos desde el sexenio de Calderón? Hablando de la aprobación del dictamen de la reforma de la Guardia Nacional en el Senado, y nos quedamos con la pregunta, Edgar Cortés, Seguridad Sin Guerra. Pues están diciendo, a ver, si finalmente no va a tener mando militar y va a ser una corporación que tampoco tenga disciplina, estructura y capacitación militar, ¿para qué crearla? Pues mejor seguir con la Policía Federal y fortalecerla. Era una alternativa, pero creo que también el ejemplo de la Policía Federal pues es de estos procesos discontinuos de desarrollo institucional en México. O sea, la Policía Federal tiene una primera etapa de creación, llega al final del gobierno del presidente Fox alrededor de 40,000 elementos y va desarrollando, pero después de eso se estacionó. Entonces ya no hubo crecimiento, ya no hubo formación y empezó a tener el problema también de la corrupción al interior. Entonces creo que tenías hoy una institución, yo diría bastante deteriorada, que a veces uno no sabe qué es mejor, o la echas a un lado o la tratas de reconstruir. Creo que es un nuevo inicio. Pero el argumento fuerte es la penetración, digamos, del Esa es crimen. una, y bueno, y la insuficiencia de elementos, porque ahora había 20 y tantos mil, tenías mucho menos capacidad. Entonces, creo que ahí hay un gran tema, puede ser un nuevo inicio, ¿no? Pero otra vez, creo que el asunto es en cómo construimos procesos continuos de desarrollo. Porque si no, pues lo que estamos haciendo es tomando, un poco lo decía Javier, decisiones a medias en el intermedio. Estamos gastando muchísimo dinero y finalmente no estamos logrando el resultado. Entonces creo que aquí hay un punto de inicio, evidentemente, por ahora es papel, creo que lo que tendrá que venir es en el proceso de implementación la responsabilidad de las autoridades civiles, de la supervisión del Congreso que se plantea aquí, y creo que también en la participación de la sociedad en exigir resultados, bueno, a las policías mismas, pero a los gobernadores y a los presidentes municipales, que son finalmente quienes toman decisiones y han tomado muy malas decisiones sobre las policías. O sea, la presión que vimos en el Congreso del colectivo Seguridad Sin Guerra, que se replique. Y hay que trasladarlo a los gobernadores estados y a los presidentes municipales y al Sistema Nacional de Seguridad. Los riesgos, tú estás viendo riesgos, vienes con los riesgos. Sí, yo quisiera... No estás de acuerdo con que entonces hubiera quedado la Policía Federal. No, y quiero Siguen apuntar- siendo experiencias malas. Edgar abrió una línea de argumentación que me parece clave. Desde 1988, todos los presidentes, sin excepción, se han metido de manera estructural con el sector seguridad. Carlos Salinas de Gortari crea el CISEN. Ernesto Zedillo Ponce de León crea la Policía Federal Preventiva. Así es. Vicente Fox crea la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Felipe Calderón crea la Policía Federal. Enrique Peña crea la Comisión Nacional de Seguridad y ahora el presidente López Obrador crea La Guardia Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que justo lo que tú señalas, no hay una línea de continuidad. Ahora, si se va a tomar la decisión de crear lo que originalmente era una cuarta Fuerza Armada, la decisión tenía que ser de fondo, es decir, de gran calado. Y en ese sentido, por ejemplo, los riesgos, lo que se apuntaba en el segmento anterior, los 5 años. ¿Qué coronel, qué general, después de una carrera meritocrática de décadas, 30, 40 años, va a dejar su trabajo con la posibilidad, aunque le mantenga su jerarquía, sus beneficios de política social que tienen las Fuerzas Armadas, a través del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, su carrera a saber qué va a pasar? O sea, la incertidumbre sería Una incertidumbre que no es cualquier trabajo, ¿eh? Cuando en la Guardia Nacional vas a estar arriesgando la vida, un día sí y el otro no, ¿eh? Y puedes dejar enlofardada a tus hijos, a tu esposa o a tus padres. Entonces, sí me parece que se privilegió en la discusión una gran cantidad de prejuicios, por ejemplo, el verbo propagandístico de militarizar. ¿En qué está militarizado el país? ¿Desde cuánto no tenemos un gobernador militar? Senadores no hay desde el año 2000. El presupuesto de México es el país que peor trata en América Latina, solamente superado por Guatemala. ¿Dónde está la incidencia? ¿Dónde están los militares en el gabinete, como en el caso de Maduro? Que ese sí está militarizado. Entonces, sí me parece que se discutió mucho, el mal ahora, con estos prejuicios, una decisión que estamos viviendo en la época más violenta en México desde la Revolución Mexicana.
O sea, que dirías que la parte negativa de todo este proceso que hemos vivido han sido, digamos, los prejuicios y por otro lado las discontinuidades institucionales. Yo he estado en debates en el Senado con colegas que presentan estadísticas del 2011. Digo así, ¿cómo vas a tomar decisiones con datos ni para análisis electoral te sirve eso? Marta. Pero entre otras cosas, por la opacidad que hay en la información de las Fuerzas Armadas. O sea, uno de los reclamos justamente es que no sabemos exactamente la tasa de homicidios de las que han sido responsables los militares porque tienen por lo menos 4 años de las que no han brindado ese tipo de información. O sea, la fuerza militar, hacer una fuerza castrense y tener una disciplina militar, se conducen de una manera totalmente diferente, donde sí hay una lealtad y todo esto, pero donde siguen las órdenes a ciegas y donde los riesgos de que puedan ser asesinados, dejar a sus familias, lo mismo da si es una guardia militar o es una guardia civil, ese no puede ser la justificación. Y el hecho es que durante los últimos 12 años la presencia del ejército en las calles de las Fuerzas Armadas tampoco ha resuelto el problema. Y en ese sentido sí se ha hablado de militarización porque han estado ahí, y finalmente sí ha aumentado la violencia a raíz de esta presencia del ejército. ¿Por qué? Porque la forma de actuación del ejército, de tener que reaccionar no pensando si son o no culpables las personas, hay muchas ejecuciones extrajudiciales que se han dado durante este tiempo, que justamente es de lo que se trata evitar con una guardia de carácter civil. Y ahora el tema va a estar justamente por parte del reclutamiento. Y recordemos que a principio de año, el 3 de enero, el presidente ya estaba reclutando. inició ya había lanzado un reclutamiento que corría a cargo del ejército. O sea, se estaban siendo convocados las personas a reclutarse como miembros del ejército, y ahora tendremos que ver cuál va a ser el mecanismo de reclutamiento de esta guardia, porque si ya no van a estar siendo capacitados por el ejército, ya no van a depender del ejército, tiene que seguir este compromiso de este reclutamiento, porque hace falta incrementar el número de elementos de esta Guardia Nacional y ese compromiso se debe de mantener para poder dar resultados, pero entonces ¿dónde y quién va a estar haciendo este reclutamiento? Va a ser un tema que también se tendrá que resolver muy pronto. A ver, el reclutamiento, y te diría, dentro de este contexto de riesgos, esta guardia tiene que garantizar, lo señalaba Javier, pues no tener otro fracaso más, como el resto de los cuerpos policíacos en las últimas 3 décadas. Ya se ha vuelto casi como la temporalidad, digamos, estándar. Pero es necesario porque las experiencias han sido muy malas también del Poder Civil. Claro, ahora yo creo que se pueden ir combinando muchísimas otras cosas. O sea, se podría regular el 29 constitucional, que no lo tenemos, y habría ahí en la Constitución una situación de excepción donde el Ejecutivo puede llamar a las Fuerzas Armadas para una situación concreta para lograr un resultado. O sea, eso. Y yo diría, creo que otro riesgo es... Ese es, perdón, estado para el público. 29 es estado de excepción. Estado de excepción. O sea, regular el estado de excepción reglamentaria, que no está en la Constitución. Exacto, y no tiene ley reglamentaria. Entonces, puede ser otra herramienta. Pero yo creo que otro riesgo es que hay una gran expectativa y una gran necesidad de la Guardia Nacional. Pero me parece que si a la par no mejora también significativamente nuestro sistema de procuración de justicia, nuestra Fiscalía General y nuestras procuradurías locales, vamos a tener un serio problema. O sea, porque lo que requerimos para combatir la impunidad, sí es una policía de alta calidad, pero también un sistema de justicia que logre investigar fenómenos criminales como la delincuencia organizada, el lavado de dinero, los asuntos de corrupción, y que tenga capacidad de investigar, construir evidencia y enjuiciar a personas, pero finalmente develar redes de criminalidad, que eso es lo que no estamos haciendo. Entonces, yo digo, esta es una pieza importante, pero tampoco podemos esperar que esta resuelva todo. Podrá resolver algunas cosas, pero hay que ponerle muchas más medidas. Javier Oliva. Datos. El 80% del sistema penitenciario en los estados lo controlan los internos. Entonces, bueno, eso es patético. Por eso, o sea, así es. Si no se nada más recordemos Piedras Negras. Bueno, Piedras Negras, Topo Chico, y te puedo dar un montón de nombres de penales. El otro tema, en este se habla muy poco, casi solamente se refiere a las policías locales. Un dato. El país no está militarizado. Hay 500,000 policías locales y tenemos 250,000 militares. Es decir, por cada militar en el activo hay 2 policías armados.
Entonces, cuando nosotros analizamos este pie de fuerza que hacen estas policías locales, ¿con qué contribuyen a la paz social? Otro dato importante, con datos del INEGI. El 95% de los delitos de este país son del fuero común. Asalto a mano armada, robo a casa habitación, asalto en transporte público, y solo el 5% son del fuero federal. Y el fuero federal, ese 5% es lo que nos trae de cabeza ahorita. Y mientras tanto, lo que viene apunta Edgar, el asunto está fundamentalmente en la vida cotidiana. Ese es el punto. Sí, entonces, sí, claro, el homicidio. ¿No? Entonces, el robo a casa habitación. Exacto, a negocios. Ahora, fíjense, algunos ya calificados como delitos graves después de la prisión preventiva. Fíjense, estamos en un nivel donde la extorsión a los negocios está generando la monopolización de la economía, porque las pequeñas empresas y las medianas tienen que pagar un impuesto paralelo. Quizá las grandes empresas lo pueden subsanar, pero este proceso de concentración del capital vía la extorsión está distorsionando el proceso económico del país. Entonces, estamos ante un fenómeno criminal, no sé si exagere, pero inédito, por lo menos en América Latina. Bueno, y además, dicho sea de paso, eso está dando lugar a discusiones fuertes en varias partes del mundo sobre la conveniencia o no de derechos penales, digamos, específicos para esa clase de delitos que supondrían diferenciación de derechos. O sea, a ese nivel está la problemática. Sí, no, sin duda se ha dicho desde un principio, desde que se presentó la iniciativa, que la Guardia Nacional no podía ser la solución al problema de inseguridad en el país. Era como pretender a tener un problema con metralleta cuando se requieren tiros de precisión. O sea, hay que identificar justamente las características delictivas que hay en cada entidad. O sea, todos los estados y municipios tienen diferentes situaciones de violencia por diferentes motivos. Bueno, aquí en la Ciudad de México, en diferentes delegaciones, y se debería de tener muy bien identificado dónde tienen robo de vehículos, dónde tienen robo a casa habitación, qué redes criminales participan ahí, y son otras herramientas las que se tienen que utilizar para combatir ese tipo de delincuencia con inteligencia que no se está utilizando, porque entre otras cosas, y también hay que decirlo, ha faltado desarrollar las capacidades y habilidades de los gobiernos, de las policías. A los policías en México, a pesar de la cantidad de policías que tenemos, los tenemos muy mal capacitados, con unas redes de corrupción arriba de ellos que permiten que todo el tiempo se estén extorsionando y que extorsionen a la ciudadanía, y además, efectivamente, por 6,000, 8,000 pesos los mandas a enfrentarse a la calle y poner en riesgo su vida, y son muy pocas personas. Y perdón, una pregunta que todos nos hacemos. A ver, ¿y los gobernadores van a ser capaces de entrarle a limpiar a sus policías, que en muchos casos están penetrados por el crimen? Eso es lo deseable. Eso es lo deseable. A ver, lo deseable, pero es que lo venimos deseando o acariciando desde hace tanto tiempo que ya parece un sueño romántico. ¿Qué recursos tiene la Federación para obligarlos? Y yo quisiera agregar algo. Recursos. Justamente lo que quiero señalar. Algo que señaló Martín, nada más para complementarlo. Tecnología. El gobierno tiene que invertir en tecnología. O sea, no con cámaras de videovigilancia. Hay una gran cantidad de recursos tecnológicos que son caros, pero que permiten por lo menos la inhibición del acto criminal. Entonces, si no se apuntan, el gobierno de la República tiene que invertir, y fuerte en tecnología. Y fuerte en tecnología. Creo que en ese sentido, dentro de este proceso, tiene que haber un programa ahora nacional de seguridad, y ojalá que haya un proceso igual de debate y de discusión, donde sumen la Guardia Nacional, pero muchas otras medidas, y vayamos construyendo sistemas de evaluación y de sanción en las fallas que se puedan ir cometiendo por las distintas autoridades. O sea, rendición de cuentas, eso Así en cualquier caso. ¿Cómo financiar eso? Pues las prioridades por lo pronto, hay recursos limitados, pero creo que si de veras la construcción de la seguridad es una prioridad, se tiene que reflejar en el presupuesto. Bueno, ya me voy. Así, bueno, nosotros seguimos. ¿Quiénes fueron los senadores? Ahí con eso me voy. Dime, los senadores clave de este proceso. Evidentemente los coordinadores de Monreal. bancada. Sí, y la mesa directiva. Osorio. Dante Delgado, por supuesto. Sí. Dante. Sí. Oye, el PRI incluso lo sacó contra la opinión de sus propios gobernadores. Ya me voy.
Javier Oliva, especialista en asuntos de seguridad nacional, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, un Pepe. placer de verdad haberte tenido. Igualmente, Marta Tagle, muchas diputada de Los Movimiento gobernadores del Ciudadano. PRI no tenían senadores, esa es la diferencia. Eso es cierto. Queda apuntado ahí Hay y que explicado. Explicado. Edgar Cortés, Gracias. Seguridad Sin Guerra, muchas gracias a usted por haber estado con nosotros, pero sobre todo gracias a usted por habernos acompañado en Opiniones Encontradas. Nos vemos.